Dios les bendiga. ¿Están listos para otra batalla grande hoy? Nos ponemos en pie, por favor. Es nuestra intención hoy ir del versículo 7 hasta el 17. Si el Señor así lo permite. No se asusten, que si ustedes están asustados, yo lo estoy 3 veces más. Dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Que el Señor añada bendición a su palabra, y le pedimos al Señor, al Espíritu Santo, que nos dirija en esta misión de esta tarde, que pueda Él hablar, ser Él hablando, haciendo y diciendo, guiándonos, Señor, para que se diga lo que tú entiendes que se debe decir, para que se entienda lo que tú entiendes que se debe entender, y para que podamos caminar sobre esos pasos. Que estas palabras, Señor, que esto que hemos de leer, que esto que hemos de desempacar en esta tarde, sea de beneficio para todos y cada uno y para las vidas espirituales de cada uno. Y que podamos llevar palabras a otros. Que esa pasión pastoral que tenía Pablo, Señor, sea contagiosa a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos, la semana pasada, a pesar de ser 6 versículos, fueron 6 versículos bastante cargados en información, cargados en teología, cargados en apologética. Estos versículos son un poco más ligeros. Vamos a dividirlos en 3 segmentos, más o menos. Vamos a estar con Pablo a principio, cuando se decide ya a comenzar la visita de despedida de Pablo en Troas, como dice la Escritura, después del viaje hasta Asón o hasta Mileto, y entonces vamos a entrar un poquito en el primer versículo nada más del 17, cuando él manda a pedir a buscar a los ancianos. Es sumamente importante. La semana pasada, ¿cuántos tuvieron la oportunidad de ver el video en YouTube en la página de la iglesia de la prédica? Porque es la base, el pastor solamente. Es la base, gracias pastor, es la base de todo este sermón y la base de lo que viene. Yo quiero ser bien enfático en que este intermedio, estos versículos 7 al 17, no son tan cargados como los de la semana pasada, pero vamos a hacer un preparatorio para lo que viene. Por lo que viene en las próximas 2 semanas, es el mensaje más espectacular que Pablo pueda haber dado al pueblo cristiano. De hecho, me anticipo y me oirán más tarde recalcarlo, es el único mensaje que Lucas toma de Pablo al pueblo cristiano como tal. Así que es
decir que es importante para nosotros hoy. No es que sea importante, no fue importante para ellos en aquel entonces solamente, sino que este mensaje, que va de los versículos 18 hasta el 35 más o menos, tiene relevancia y tiene importancia para nosotros hoy. Así que vamos a ir preparando ese terreno con el favor de Dios. Dice la Escritura, bueno, si se acuerdan, dejamos que Pablo sale de Éfeso, va entonces a Macedonia, y puede que haya ido a Troas primero, y buscando a Tito, no lo encontró y salió a Macedonia, y entonces en Macedonia está un tiempo tratando de encontrar a Tito. Aparentemente se encuentran, vive feliz, recibe la información que él necesitaba sobre la gente de Corinto, y me quedé a deberles una información la semana pasada, y nadie levantó la mano para decirme, pero no me dijiste dónde está la porción de la primera carta. O por lo menos aquello de la primera carta a los Corintios que nosotros no sabemos. Vaya conmigo a 1 de Corintios capítulo 5, versículo 9. 1 de Corintios capítulo 5, versículo 9. Y dice, os he escrito. Si esta es la primera carta a los Corintios, y él está diciendo, os he escrito, quiere decir que había una anterior, ¿cierto? Así que esa es la carta, él está haciendo alusión a la carta perdida de la que él mismo no recibió una contestación inmediata. Dice, os he escrito que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, con los ladrones, con los idólatras, pues tal caso sería necesario salir del mundo. Dice el versículo 11, más bien os escribí. Ahí tiene usted otra confirmación. Esas se me quedaron en el tintero la semana pasada y perdone. This is a little bit of housekeeping. Porque no quiero dejarlos con información que no les traje a tiempo. Y entonces vamos a comenzar nuestra tarea de hoy en el capítulo 20, el versículo 7. Y antes de eso yo le decía la semana pasada en el sermón y usé una frase que decía un amigo mío en Houston cuando estudiábamos, que decía que llegaba a un punto donde era el punto de no regreso, y lo dije en inglés, le dije que era the point of going and never return. Ese es el punto de Pablo cuando llega a Troas, ya no hay vuelta atrás. Esto de aquí en adelante es la despedida de Pablo, la visita de despedida de Pablo a Troas. Si fue la segunda vez como saliendo de Éfeso, si fue la primera vez solamente, aquí está regresando a Troas nuevamente. Y hay mucho taller en Troas, porque si nos dejamos llevar por 1 de Corintios capítulo 2, versículos 12 en adelante, se va a ver que cuando él fue a buscar a Tito, dice que había mucho, o sea, había oportunidad para el evangelio. Quiere decir que esa primera visita que hizo, cuando se encuentran con el joven macedonio, aparentemente nosotros entendemos que no hubo mucha evangelización. Pero Pablo no perdía el tiempo y nos lo da a demostrar estos versículos como tal. Así que nos está diciendo que no había vuelta atrás. Pablo estaba, como dice el capítulo 19, versículo 21, que dice que ya el Espíritu Santo lo había dirigido. ¿Quién lo había dirigido? Es que el Espíritu Santo es el que nos dirige a todo el mundo. Nos dirige y nos guía a todos. Cuando el Señor dijo, yo me voy, pero les dejo un paracleto que va a hacer ¿qué? Los va a traer a toda verdad. Y le va a acordar todas las cosas que yo hice. Todas las cosas. Y aquello que hoy en el cielo se lo va a decir a ustedes también, en otras palabras, ¿no? Todas las cosas ustedes van a estar enterados porque Él va a ser nuestra guía. Pues esa guía le está diciendo a Pablo que tenía que ir y pasar Pentecostés en Jerusalén. Así que, como nota y entre paréntesis, antes de entrar en el versículo como tal, este relato que hace Lucas de este viaje tan crítico para Pablo tiene mucha semejanza con el relato que hace Lucas en el Evangelio del viaje crítico de Jesús a Jerusalén. O sea, si usted mira lo que escribió Lucas con todos los detalles que consiguió, es casi al punto, cosa a cosa, dato a dato, momento a momento, lo que Jesús pasó hasta que llegó a Jerusalén. Ahora, la diferencia con el relato que se hace aquí
es que en aquel relato Lucas consiguió información. Para este relato Lucas estaba presente. O sea, él llevaba la bitácora. Él estaba tomando nota. Y decía, Howard está cabeceando. Y decía, Christian, acá se está riendo que yo dije que Howard estaba cabeceando. ¿Entiendes? O sea, porque hay exactitud. Yo no estoy diciendo eso de verdad, Howard, perdona. Pero lo que quiero decir es que hay exactitud en el relato. Ese relato, a pesar de que el Evangelio es un relato fiel, este relato todavía es más exacto porque Lucas estaba ahí presente. De hecho, en muchas ocasiones usted sabe que lo habla en el singular, en el plural de tercera persona, de primera persona. O sea, lo está hablando, nosotros estábamos, yo fui, nos esperamos, nos montamos, hicimos y deshicimos. O sea, Lucas es especialista en el detalle. Y si por alguna razón desconocida para mí me tocara hablar del capítulo 27, que es el naufragio, usted verá una comparativa que hay contra un libro de una persona que pasó exactamente el mismo camino que pasó el barco donde iba Pablo con Lucas y los 276, y la exactitud de lo que está escrito en el 1948, nadie la ha podido superar a hoy. O sea, Lucas se va al penny, al centavo, en el detalle. Así que eso pasa aquí también. Ahora, dice, ya entrando en el versículo 7, dice, el primer día de la semana, domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, esa descripción o esa referencia que dice Lucas aquí, de que es el primer día de la semana del partimiento del pan, es la evidencia más antigua que tenemos en todo el Evangelio, de que el partimiento del pan se llevaba a cabo el primer día de la semana. ¿Qué de importancia tiene para nosotros? Bueno, nos preguntan a veces por qué ustedes se reúnen el domingo cuando dice los mismos mandamientos, los mismos mandamientos que tenemos que guardar el sábado. Es que el cumplimiento de la ley, el único que pudo cumplir la ley, ¿quién fue? Jesús, Cristo. Y nosotros celebramos a Cristo. Cristo muere un viernes, resucita domingo. Se le aparece la primera vez a los apóstoles domingo. Regresa una segunda vez domingo. O sea, ¿hay casualidad en el Señor? No, es el día de celebrarlo a Él. Eso hacemos hoy aquí. Celebrando a Cristo, celebrando la resurrección de Cristo, celebrando y ceremoniando y rememorando las cosas que Cristo pasó. Eso es lo que hacemos hoy aquí. Así que este es el texto más primitivo que nosotros podemos tener. Y lo interesante del caso es que era tanto y estaba todo el mundo tan apegado que de la misma lectura se puede saber de que estaban en ese sitio, en ese aposento, estaban tanto los viajeros que andaban con Pablo como la iglesia de Troas. O sea, había una iglesia en Troas, a pesar de que no se nos había dicho anteriormente, y lo único que se nos había dicho era que había mucho terreno. Y la ocasión era la reunión semanal de la iglesia para la adoración. La reunión se hizo el último domingo, un domingo 24 de abril del 57. Fíjense que los he llevado a través de la apologética hasta por días y años. Porque podemos decir dónde estaba Pablo y qué hizo y qué cartas envió y qué cosas hizo en ese momento. Así que el 24 de abril del 57 después de Cristo, eso fue un domingo. Y la reunión se hizo al atardecer. ¿Por qué se hizo al atardecer? Bueno, porque había gente que no eran amos de ellos mismos. Eran servidores, eran esclavos, podían ser gentiles, pero se debían a otras personas. Así que la mejor manera de reunirse era por la tarde. Puse una nota aquí para mí con un asterisco. Dice que las reuniones de la iglesia no se regulaban por el reloj aquellos días. No había gente mirando y diciendo, Pedro se está extendiendo, son las 2 y todavía le queda un rato. Wow, cómo habla ese boricua. Qué tremendo.
no se regían por eso. Se regían por el interés que había en la Escritura, el interés que había en la palabra. Es lo que se nos olvida a nosotros en ocasiones, que lo que venimos a disfrutar a Cristo, que lo que venimos a hablar de su palabra, que lo que venimos a aprender de la revelación que está escrita en las Sagradas Escrituras. ¿Qué importaba si la conversación de Pablo se extendía un poquito más de medianoche? ¿Qué importaba si lo que me están dando es carne espiritual? ¿Qué importa si me están hablando del Espíritu Santo? ¿Qué importa si me están llenando la copa mía? Yo espero que ustedes la trajeran hoy boca arriba para llenarla de espiritualidad. Eso es lo que nosotros necesitamos venir haciendo todo el tiempo. ¿Qué pasa? Dice el versículo 8 al 10 que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Oiga lo que dijo, fue levantado muerto. ¿Quién era Lucas? Un colega. O sea que él debe haber inspeccionado, él debe haber ocultado al paciente y se dio cuenta que físicamente estaba muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. El aire tiene que haberse puesto contaminado, denso, carbono, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Tercer piso, aún así estando cerca de la ventana, no podía respirar bien. ¿Qué me quiere decir? Que quizá pasó un día largo de trabajo también. Hay un comentarista en particular que lo voy a traer a colación porque es que nunca puedo entender su comentario y no voy a decir ni el nombre. Pero la realidad es que dice que Eutico se descuidó. Que él se pudo haber ido al primer piso y sentarse en una esquina y dormirse ahí y no ser tan irresponsable como caerse. Perdió el foco de lo que está pasando. Y lo voy a traer a colación ya mismo. El joven se llama Eutico. Eutico quiere decir, ¿sabe qué? Afortunado. Afortunado. Cae, pierde el equilibrio. Lucas dice que lo levantaron muerto. Dice el doctor Ramsey con mucha razón que Lucas como médico dijo, está muerto porque clínicamente, yo no sé si tenía el estetoscopio, yo tengo el mío allí porque eso es como la American Express, you don't leave home without it. Uno no deja la casa sin el estetoscopio. Pero yo no sé si él andaba con algo que certificara que Eutico estaba clínicamente muerto. Me imagino que sí. Me imagino que él pudo asegurarse de eso. Aquí hay algo que yo quiero contrastar. Pablo dice, no os alarméis, pues está vivo. Pablo estaba hablando por horas. Pablo estaba hablando, dice que alargó su sermón, alargó su discurso. ¿Qué es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3? Vamos allá un momentito. Eso no estaba ni en el panorama. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 en adelante. Dice, porque yo primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, estas son las cosas que yo le digo al querigma de la iglesia, que es lo que Pablo le hablaba a todo el mundo. Dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. O sea, le está hablando de las Escrituras y lo está llevando al Antiguo Testamento un doctor en la ley, criado bajo los pies de Gamaliel, y le está hablando de cuánta profecía mesiánica puede haber existido y los tenía interesados porque allí nadie se movió, aparte de Eutico, que quizá por la contaminación del aire, más que cualquier otra cosa, el monóxido de carbono o el dióxido de carbono, lo que fuera, lo infectó, le llenó los pulmones y cayó. Y hay un propósito en la caída de Eutico. Hay un propósito que no quiero que se despeguen de él. ¿Okay? Pero entonces, dice, esto es vital también. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. Filipenses, que es un pueblo de Macedonia, que él visita por lo menos 4 veces.
Estas son las cosas que Pablo le debe haber hablado a esta gente. Dice, y estoy en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. O sea, él le tiene que haber hablado de Cristo. Le debe haber hablado del sufrimiento de Cristo. Le habló de la vida de Cristo. Además de lo que le habló de las profecías mesiánicas, le tiene que haber hablado de la vida de Cristo. Le tiene que haber hablado de la crucifixión. Le tiene que haber hablado de la resurrección. Le tiene que haber hablado de los milagros. Y le dice, haya pues ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Mire, lo estoy llevando en algo que se lo dijo a los filipenses, y yo estoy más que seguro que a una iglesia nueva en Troas, él extendió el mensaje porque tenía demasiadas cosas que decirle que no le había podido decir anteriormente. Nadie tenía sueño, excepto Eutico, con el propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice, no os alarméis. Él está vivo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que está hablando Pablo, y me estoy metiendo en la literatura, me estoy metiendo como si yo hubiese estado allí, una de las cosas que él tiene que haber estado hablando es de la resurrección de Cristo. Y el Espíritu Santo dice, ¿sabes qué? Yo te lo voy a enseñar en persona. Déjame que Eutico caiga y yo, el Espíritu Santo, voy a hacer una obra delante de cada uno de ustedes. Para que ustedes sepan que yo vivo. Para que ustedes sepan que yo soy. Cuando Moisés le dice, ¿quién yo voy a decir que me envía? El yo soy. Dile que yo soy, me envía. Ese yo soy es el mismo que dice, Eutico se va a caer porque yo soy en este poder absoluto el que voy a levantar a Eutico para que esa gente que está ahí delante de ustedes, que no saben todavía de la resurrección, lo vean en vivo y a todo color. Esto se parece a lo que pasó en el primer libro de Reyes, capítulo 17, con la viuda, ¿verdad? Que Elías se lo llevan y Elías lo que hace es que se le echa encima en 3 ocasiones. La viuda que no había pedido hijo, que le dio el hijo, que hubo aquella controversia, todo lo demás, pasó lo mismo también entonces con el segundo libro de Reyes, capítulo 4, en los versículos 34, desde antes hasta el versículo 34. ¿Con quién? Con la tsunamita, que tampoco pide hijo, y entonces se lo llevan a Eliseo, y Eliseo dice, mira, Hetzi, vete tú adelante y ponle la bácula encima, pero nada de eso funcionó. Tuvo que venir él 2 veces, posicionarse cara con cara, ojos con ojos, boca con boca, y así levanta. ¿Qué pasa con Eutico? ¿Qué dice la Escritura? Que Pablo se pone sobre él, y dice, no os alarméis, él está vivo. Aquí tiene usted la perspectiva médica, la perspectiva del hombre. El hombre dice, yo no puedo hacer nada más, murió. Y Dios dice, para mí no hay nada imposible. Primer capítulo del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 37. No hay nada imposible para Dios, en lo absoluto. Ese para mí es el propósito de la caída de Eutico. Es una caída totalmente espiritual, que hay comentaristas todavía hoy que no entienden eso. Que no entienden que este es un milagro que el Espíritu Santo permite para glorificarse. Eso es absolutamente todo. Vamos a seguir en el capítulo 20. Voy a complacer a Ismael, porque me dio la semana pasada, me dio un muy buen comentario. Dijo que cuando estuviera regresando, le avisara. Capítulo 20, versículo 11. Dice, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió. Y el versículo 12 dice, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Después de esta inesperada interrupción, si se le puede llamar así, Pablo retomó su discurso. O sea, aquí nadie dijo, Eutico se murió, Eutico resucitó, y tenemos que irnos para casa porque esto se acabó.
pero son las 2:05 y hay gente mirando el reloj. A ver cuándo Pedro va a terminar. ¿Usted entiende la diferencia? ¿Entiende cuando uno tiene hambre de la Escritura? El reloj no me domina. Me domina el hambre que yo tengo por saciar mi alma de la Escritura, de la palabra de Dios. Eso es lo que debe dominar cuando uno viene a la iglesia. Cuando uno está, dice que él retomó su discurso, que era ya pasada la medianoche, por tanto ya era lunes, y dice que partió el pan. Déjeme darle un detalle por si usted no se había dado cuenta. Dice que partió el pan. ¿Dónde se habla del vino? No se habla del vino. Y si usted busca Hechos capítulo 2, versículo 42, usted va a ver que los apóstoles se reunían para el partimiento del pan. No se habla del vino. Si usted va a Hechos capítulo 27, al naufragio de los 276, al versículo 35, dice que partieron el pan y comieron. Únicamente en los evangelios, cuando se reproduce el evento del aposento alto, y cuando Pablo habla en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículos 23 en adelante, se habla entonces del pan como el cuerpo y se habla de una copa. Fíjense, se habla de una copa. Nosotros sobreentendemos que hay vino, simbolizando la sangre del Señor, ¿verdad? Pero dice que es el partimiento del pan. Tampoco quiero decir que cambiemos nuestras costumbres, porque dice ese mismo versículo, primera de Corintios, capítulo 11, del 23 en adelante, que cuando hacemos eso, estamos recordando y anunciamos la muerte del Señor, ¿verdad? Así que no queremos dejar de anunciar la muerte, queremos seguir celebrando eso de esa manera. Pero quiero ser claro con que lo que se ve como costumbre es partimiento del pan. Dice que al alba ya el barco tenía que salir, ya el grupo estaba a bordo y Pablo se fue a pie. ¿Por qué se habrá ido a pie Pablo? ¿Le tenía miedo al barco? Para evangelizar. En eso sí están de acuerdo prácticamente todos los comentaristas. Para evangelizar. Tomó un atajo para unirse al barco en Asón. Y aquí vamos al versículo 13, porque ya vamos entonces a la segunda parte de lo que queremos llevar en esta tarde. Nosotros adelantándonos embarcamos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir él por tierra. Dice que el barco que ellos habían tomado era un barco relativamente rápido, pero aún así tenía que detenerse en algunos lugares. Y el barco tuvo que rodear el cabo Lectum, que estaba loco yo por decir esto, como los nenes chiquitos. Ahora se conoce ese cabo Lectum como el Baba Burún. Para llegar a Asón tuvo que esperar, y Pablo esperó un poco más. Tomó una distancia, algunos 30 kilómetros, son algunos 18 millas, para llegar hasta Asón mientras ellos estaban navegando. El versículo 14 dice, cuando se reunió con nosotros, fíjese que primera persona en el plural, otra vez nosotros, por eso es tan exacto lo que Pablo está hablando, lo que Lucas está hablando. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. ¿Qué de interesante tiene Mitilene? Bueno, mire, el barco llega a Mitilene, pasa por la isla de Lesbos, entra a Quíos. Quíos es la cuna de Homero. Para aquellos que leyeron la Ilíada y leyeron la Odisea, ahí tienen el escritor. Nació en Quíos. Dice, y un día después, en la isla de Samos, y Samos fue la cuna de Pitágoras. Aquellos que estudiamos un poquito de matemática nos acordamos de que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado, ¿verdad? Que es la hipotenusa de un triángulo, que la C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Okay. Pero lo interesante de Pitágoras, sin alejarme de esto, es que el hombre sabía también de música, Ismael. Todavía hay barras
y concordancias músicas, de armonías musicales, que son de Pitágoras y se utilizan por invención de él. Era astrónomo, entre otras cosas. Vivió a 80 años. Hay algo interesante que el texto occidental nos aporta. Yo sé que ustedes, la mayor parte no está familiarizado con el texto occidental, pero no es otra cosa que una Biblia que no es canonizada, pero que nos da más información, un poquito más de información que lo que nos da la Biblia canonizada nuestra. Dice que el texto occidental, que pasaron la noche antes de llegar a Mileto frente a Trogilio, y Trogilio es un promontorio. ¿Qué es un promontorio? Un montón de arena dentro del mar. Y ellos se detuvieron ahí por miedo a pasar ese canal y quedar atascados. Así que esa fue la razón por la que se detuvieron frente a Trogilio. Y estuvieron una noche frente a Trogilio. Mileto era una ciudad de gran antigüedad. Algo interesante que encontré cuando estaba buscando hace muchos años haciendo estas prédicas, dice que en el teatro de Mileto se encontró una inscripción que data al día de hoy todavía. Una placa que dice, estaba adjudicando un bloque de asientos y dice la placa, a judíos a quienes también llaman temerosos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que allí en Mileto había una comunidad judía cristiana. Entonces el versículo 16 dice, porque a Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Así que ese día de Pentecostés caía en el 57 después de Cristo, caía el 29 de mayo. Por tanto, eligió un barco que lo llevara rapidito, con la única cosa que el barco tenía que detenerse en Mitilene. Y él, como siempre quería aprovechar el tiempo, ¿qué fue lo que hizo? Ok, voy a estar en Mitilene un rato. Pues déjame llamar entonces, yo no quiero ir a Éfeso, pero déjame llamar a que los obispos vengan acá. Y era una distancia con algunos 50 kilómetros, algunos 31 millas al norte, y pidió que ellos vinieran. Esta parte, para mí, yo los quiero dejar con el hambre de la semana que viene y posiblemente la próxima semana. Quiero crear esa sensación de este discurso que es único en toda la Biblia, y le doy las gracias al pastor por darme la oportunidad de traérselos a ustedes, porque es un privilegio. Cuando algo es único en la Biblia, es un privilegio uno tener la oportunidad de ser uno el presentador. Ese discurso no es únicamente, valga la redundancia, únicamente porque lo dijo Pablo, porque Lucas lo escribió, porque se está despidiendo. No es por eso. Es que es un discurso que está tailor-made, está hecho a la medida para esa comunidad en particular, pero con una proyección hacia nosotros, con una proyección a hoy día. Está tan actualizado como si lo hubiese dicho Pablo la semana pasada aquí, desde el púlpito. Ese discurso es despedida así, y no es tan solo a esa iglesia, sino a las iglesias que ellos representaban, uno. Y en cuanto concierne a la perspectiva de Hechos, es el último discurso, es la última voluntad y el testamento, si se le puede decir así, a las iglesias que había plantado, tanto al este como al oeste del mar Egeo. Déjeme ver si consigo... ¿Estamos? Sí. Si usted mira, y yo digo el mar Egeo, es este, y cuando hablo de las iglesias al este, están todas estas iglesias, todas las iglesias. Esto aplica a todas esas iglesias, a los que están al este de Asia, y los que del mar Egeo, y los que están al oeste. ¿Quién está al oeste? Está Macedonia. En Macedonia está Filipo, está Tesalónica, está Berea. Si se acuerdan, un poco más al norte, no sé si me quiere hacer caso en esta ocasión, pero hay un mapa que nunca salió la semana pasada, y hoy tampoco quiere hacerlo, pero es el mapa que nos lleva hasta Ilírico. Ilírico queda más arriba al norte. O sea, todo eso,
Este mensaje está diseñado para toda esa gente y para todas las que yo tengo de frente. Esa es la importancia de ese mensaje. Es un discurso bien distintivo entre todos los discursos registrados en el libro de los Hechos. Es el único discurso paulino dirigido a los cristianos que ha registrado Lucas. Oiga esto, porque una nota interesante es de F.F. Bruce. Y dice, y no sorprende descubrir cuán rico es en paralelos con las cartas paulinas, principalmente aquellas que son las cartas tardías de Pablo. Ahora, usted puede decir, ¿se habrá copiado Lucas de las cartas de Pablo? Si ese fuera el caso, ¿por qué no las utilizó antes? Para otras ocasiones que pudo haberlas ilustrado con cartas de Pablo y no lo hizo. Así que no hay ninguna posibilidad de que eso haya sucedido como tal. Es un discurso único, distinto, y quiero llevarlo por diferentes partes y espero que no miren el reloj por un ratito. Vaya conmigo al capítulo 13 del libro de los Hechos. El 13 está después del 12, antes del 14. Y es el primer discurso que Pablo da en Antioquía de Pisidia. Es un discurso que está diseñado para una comunidad judía. ¿A dónde lo quiero llevar con esto? Porque hay manera de Pablo comunicarse con el judío, hay manera de Pablo comunicarse con el gentil, y ahí va a haber una manera que usted va a ver cómo se va a comunicar con usted y conmigo la semana que viene. Mire, voy a tomar cosas salteadas, porque por el tiempo no podemos ir sobre todo el discurso, pero sí los invito a que usted mire en su casa este discurso completo, que es un discurso que va del versículo 16 al 41. Mire lo que cuando lo mandan a hablar, él hace un acto fariseo. Levanta la mano. Los fariseos hacían eso. Porque está en una sinagoga. Él es un doctor en la ley. Tiene todo el derecho de la costumbre judía. Sigue la costumbre judía. Él le está hablando a una comunidad mayormente judía, a pesar de que allí habían temerosos de Dios. ¿Quiénes eran los temerosos de Dios? Gentiles que no se habían querido circuncidar. Pero habían otros que decían prosélitos. Prosélitos eran también gentiles, que esos sí se habían circuncidado y sí eran parte activa de la sinagoga. Pero mire lo que dice, varones israelitas, y estoy en el versículo 16 al final. Dice, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Así que le está hablando a dos comunidades, ¿cierto? Fíjese cómo se dirige. Le dice, el Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. O sea, ¿qué le está empezando a decir? Historia. Historia, los está trayendo a través de los padres de la nación. ¿Qué fue lo que Dios hizo con el pueblo en todo momento? Desde que salió de Egipto hasta que cruzaron el mar Rojo, hasta que conquistaron. ¿Qué fue lo que hizo? Pablo se los está narrando, los está llevando a través de la historia. Pero no pierdan cuidado, Pablo también aquí les está hablando un poquitito al gentil. Le está hablando a toda la comunidad que estaba ahí sentada, pero el discurso iba dirigido mayormente al pueblo judío. Sigue para darle un poquito al versículo 20, dice, después como por 400 años, que eso tiene que ver con el plan profético de Dios, les dio jueces hasta el profeta Samuel. O sea, lo está llevando a través del Antiguo Testamento. ¿Podía hacer Pablo eso con el gentil? No, usted verá que no. Y dice, después le habla de David, a quien también te dio testimonio, y dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. O sea, tenía un pensar como el de Dios, como Dios piensa. Y dice, de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. O sea, ya entonces le introduce Jesús. Dice entonces el versículo 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, otra vez refiriéndose al judío. Dice, y los que entre vosotros teméis a Dios, a los temerosos también. A vosotros he enviado la palabra de esta salvación. Ya estoy entonces introduciendo un concepto totalmente distinto. Estoy hablando de salvación al pueblo judío. O sea, no eres salvo únicamente
porque eres judío. Y eso lo dice en Romanos, la carta de los Romanos. Que por cierto, dimos la semana pasada que la escribió desde Corinto en el año 57, en los 3 meses que estuvo, ¿verdad? Y dice en el capítulo 2 que tú, de Romanos, que tú, por ser judío, no eres salvo. No eres más judío si eres como dice, no es más judío por ser judío, ni salvo porque eres judío, tampoco. Y dice, a vosotros envía la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén, los gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, que se leen todos y las cumplieron al condenarle, y sin hallar causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase, y habiendo cumplido, o sea, volvemos al querigma. Pablo le habló a todo el mundo sobre sufrimiento de Cristo, muerte de Cristo, resurrección de Cristo. El querigma de la iglesia, el anuncio de la iglesia. Fíjense que en el versículo en el versículo 43 dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, o sea que habían gentiles que se habían circuncidado, esos son los prosélitos. Así que ahí tiene la comunidad completa a los que Pablo le está hablando. Temerosos de Dios, gentiles que no se habían circuncidado, prosélitos, gentiles que sí se circuncidaron, y los judíos. Termina ese sermón siendo aceptado más por los gentiles que por los judíos, siendo un mensaje dirigido al pueblo judío. Fueron los gentiles los que lo aceptaron más. Y entonces en el versículo 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros la verdad era necesario que os hablase primero. ¿A quién? Al judío. Por eso es que cuando Pablo habla en la carta de los Romanos, el capítulo 1, versículo 16, y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Para quién? Para el judío primeramente, y después y luego para el gentil. O sea, él siempre hizo esa salvedad. Y aquí dice que era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor. O sea, aquí usted tiene un discurso para los gentiles. Quiero crearle el ánimo, el deseo para la semana que viene. Capítulo 14. Dice que Pablo es apedreado en Listra. Listra, de donde era, ¿quién? Timoteo. ¿Verdad? Es la primera vez que Pablo va a Listra y está con Bernabé. Y hacen aquí, ven un cojo de nacimiento que jamás había caminado, y vieron que tenía fe. ¿Cómo usted ve que usted tiene fe? Lo tiene que mirar usted con los ojos espirituales. Entonces, los ojos espirituales de nosotros, ¿están cerrados o están abiertos? Los nuestros. Y los oídos nuestros espirituales, ¿están cerrados o están abiertos a la Escritura? Usted no levante la mano, contésteselo. Le dice Pablo, levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. La gente lo vio, se asombró, a uno lo nombraron Júpiter, a otro le dijeron Mercurio, el que tenía a cargo, ¿cómo se llama? Las festividades, y el sacerdote de Júpiter mandó a matar un becerro gordo y todo lo demás, y ellos lo que hicieron fue que se rasgaron la ropa. Pero mire lo que le dice al gentil, lo que les dice Pablo y Bernabé. Dice, nosotros en el versículo 15, dice, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Aquí no le está hablando de los profetas, aquí no le está hablando de la ley, aquí le está diciendo, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra. ¿A qué está apelando entonces Pablo al gentil? A cosas que él sabe, que puede identificar, aunque no conozca las Escrituras, puede hablar de la creación, puede hablar del Señor, puede identificar que porque yo me levanto en la mañana y los pajaritos están cantando, alguien hizo eso. Que por el orden que hay en el mundo, que no chocan los planetas,
alguien es responsable de eso. Que como dice el Salmo 8, el versículo 3 y 4, o sea, ese cielo, las estrellas que tú hiciste con tu dedo, alguien hizo esas estrellas. Alguien tiene el control de todas las cosas que pasan todos los días. A eso es lo que apela Pablo cuando habla con el gentil. Vaya conmigo al capítulo 17, que es Pablo en Atenas. Cuando se le da la oportunidad de hablar en Atenas, versículo 22, dice, entonces Pablo, puesto en pie y en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, ¿sí? Porque había visto más figuras, dice un comentarista en particular, que había más figuras de dioses en Atenas que días hay en el año. Si hay 365 días en el año, había más de eso de figuras. Y dice, porque pasando y mirando vuestro santuario, yo también al altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿A qué apela otra vez? Volvemos. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. O sea, le doy un ejemplo, a little bit of a taste, un saborcito nada más, de cuál es el mensaje de Pablo al gentil. No le puedo hablar de profetas, no le puedo hablar de la ley, no le puedo hablar de otras cosas, porque no le van a creer. De hecho, en este mensaje, él hace dos cosas que es consistente con los mensajes de Pablo. Dice el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mensaje de arrepentimiento, que es un mensaje constante que va desde Juan el Bautista, Jesucristo, Pedro, Pablo ahora. Arrepentimiento. Dice que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ahí tiene otro concepto, arrepentimiento y justicia. Y tan pronto les habla sobre la resurrección, se acabó la conversación. ¿Qué es lo que dice este loco, este disparatero, este palabrero? Ahí quedó la conversación. Pero es la manera de Pablo, le traje un ejemplo de cómo se comunica con los judíos, dos ejemplos de cómo se comunicó con el pueblo gentil. Y hay un ejemplo somero así, si vaya conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 18, vamos a ver si es verdad. No me diga que le robaron Romano de la Biblia suya. Romanos capítulo 1. Quiero pensar que estoy correcto. Sí, 18. Está hablando de la ira, y no quiero sacarlo del contexto que es de la ira del Señor. Era la culpabilidad del hombre. Pero ¿por qué es culpable el hombre? Cuando Pablo, déjeme hacerle un paréntesis. Cuando Pablo le habla a los romanos, le habla al pueblo judío, le habla al pueblo gentil, y hay un momento dado que Pablo se habla él mismo. O sea, por eso es que es difícil a veces predicar sobre la carta de los romanos, porque hay que identificar exactamente a quién le está hablando Pablo y qué es pertinente para nosotros y qué no es pertinente para nosotros. Pero dice, porque de la ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad, por lo que de Dios se conoce es manifiesto. Esto es importante, porque lo de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿De qué manera Dios se manifiesta a nosotros? La naturaleza. Por la naturaleza. Dios nos habla a través de la naturaleza. Pajarito que canta en la noche, el sol que sale, la lluvia que cae, en el momento que cae, cuando la necesitamos, cuando no, la luna que sale, las estrellas que se posan, la naturaleza. Y dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿cuáles son las cosas invisibles? Su deidad, su soberanía, todas esas cosas. Dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, el gentil no tiene excusa. El judío
no tiene excusa. Nosotros cabemos en cualquiera de esas categorías y por ende tampoco tenemos excusa. Yo quiero cerrar con, déjeme ver si me acuerdo, primera carta a los Corintios, capítulo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Versículo 19. Dice, por lo cual, y él está hablando ahí de llevar el evangelio, es lo que está hablando en ese momento. Las ganancias o la pérdida que tiene de llevar el evangelio, pero dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo para de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Nos ponemos en pie. Ya. Señor, te damos las gracias en esta maravillosa tarde por tu palabra. Te pedimos encarecidamente, Espíritu Santo, que hayas abierto nuestro entendimiento y nuestro corazón para que esta palabra caiga, esa semilla caiga en nuestro corazón y dé fruto al 100%. Pero no tan solo eso, te pedimos que nos des un corazón, como dijo nuestro hermano Camilo en la oración inicial, de carne. Un corazón que nosotros podamos, que lata y sienta ese amor profundo que sentía Pablo por las almas. Y que nosotros podamos efectivamente hacernos judío como el judío, gentil como el gentil. Que podamos hablarle a toda la gente como se le tiene que hablar a cada uno. Con la exactitud, con la precisión, con el amor, que podamos exhortar si fuera necesario una exhortación, pero con palabras de amor que vengan de ti. Eso es lo que tú nos dejaste en tu escritura. Eso es lo que vamos a ver en este próximo discurso que comienza, si tú nos das vida, la semana que viene. Hemos hablado del pasado, hemos hablado del judío, hemos hablado del gentil. Ahora queremos hablar de nosotros, Señor. Danos entendimiento para que nosotros podamos capturar ese mensaje y hacerlo rema en nuestra vida. Ahora, Padre, llévanos a nuestros hogares con bien. Bendice a todos los que están aquí, a aquellos que no pudieron venir por la razón que fuera, Señor mío, bendícelos de igual manera. Y que cuando lleguen a sus casas puedan declarar o puedan decir paz. En el nombre de Jesús. Amén. No declaren, hermano, digan paz.